El viento seco del altiplano mexicano arrastraba el polvo por las calles empedradas de San Miguel de los Olvidados, un pueblo que parecía haberse detenido en el tiempo. Las casas de adobe se alineaban como soldados cansados, con sus fachadas descoloridas por el sol implacable y las lluvias escasas. Era el final de noviembre del 2023, y la sequía había convertido los campos de maíz en cementerios de tallos quebrados. En la plaza central, donde una fuente colonial ya no brotaba agua desde hacía meses, los habitantes caminaban con pasos lentos y miradas esquivas. La hambruna había llegado sigilosa, como un ladrón en la noche, y ahora todos cargaban con el peso de la supervivencia en sus espaldas encorvadas. Don Esteban Morales ajustó su delantal blanco mientras observaba desde la puerta de su panadería el milagro del trigo. A los 52 años, conservaba la constitución robusta de quien había trabajado toda su vida amasando pan, pero sus ojos verdes reflejaban una profunda melancolía. Había perdido a su esposa Carmen 2 años atrás por una enfermedad que no pudieron costear, y desde entonces, su única compañía era el aroma a pan horneado y el silencio de su casa vacía. La panadería, heredada de su padre y su abuelo antes que él, ocupaba la esquina más transitada del pueblo. Sus paredes de ladrillo rojo contrastaban con el deterioro general, y el letrero de madera tallada a mano aún conservaba colores vibrantes. Era uno de los pocos negocios que seguía funcionando, aunque cada día vendía menos pan. «Buenos días, don Esteban», saludó doña Esperanza, una mujer entrada en años que cargaba una canasta de mimbre. «¿Tiene bolillos frescos?» «Claro que sí, doña Esperanza. Recién salidos del horno», respondió Esteban con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Mientras envolvía el pan en papel craft, Esteban notó cómo la mujer contaba las monedas con cuidado. Los tiempos difíciles habían enseñado a todos a valorar cada peso. ¿Y ese niño?, preguntó doña Esperanza, señalando discretamente hacia la plaza. Esteban siguió su mirada y vio la figura familiar, un niño de aproximadamente 10 años, delgado como una caña, sentado en los escalones de la iglesia. Vestía ropa demasiado grande para su cuerpo menudo, probablemente donaciones mal ajustadas. Su cabello negro y despeinado le caía sobre unos ojos oscuros que parecían guardar secretos demasiado pesados para su edad. «Nadie sabe de dónde vino», murmuró doña Esperanza, persignándose. «Apareció hace 3 meses, después de esas lluvias terribles que inundaron el río. No habla con nadie. Algunos dicen que es mudo, otros que está maldito». Esteban había observado al niño durante semanas. Siempre estaba en el mismo lugar, inmóvil como una estatua, observando el ir y venir de los habitantes. Los comerciantes lo ignoraban, las madres alejaban a sus hijos de él, y hasta los perros callejeros parecían evitar su presencia. «¿Has visto que coma algo alguna vez?», preguntó Esteban. «Jamás. Pero sigue ahí, día tras día. Es inquietante». Después de que doña Esperanza se marchó, Esteban no pudo quitarse la imagen del niño de la cabeza. Continuó con su trabajo, preparando la masa para el pan del día siguiente, pero cada vez que levantaba la vista hacia la ventana, ahí estaba él, inmóvil bajo el sol del mediodía. El padre Joaquín, párroco del pueblo, entró a la panadería poco después del almuerzo. Era un hombre corpulento de barba gris y mirada bondadosa, que llevaba más de 20 años sirviendo a la comunidad de San Miguel. «Buenas tardes, Esteban. Vengo por la orden de pan para los niños del catecismo». «Por supuesto, padre. Ya la tengo lista», respondió Esteban, preparando una bolsa con panés dulces. «He visto que observas mucho al niño de la plaza», comentó el sacerdote mientras pagaba. «¿Usted sabe algo de él?». El padre Joaquín suspiró profundamente. «He intentado acercarme varias veces, pero cuando me ve llegar, desaparece como humo. Es como si tuviera miedo, o como si supiera algo que nosotros no». «¿Cree que esté enfermo?». «No lo sé, hijo. Pero hay algo en sus ojos, una tristeza muy antigua para alguien tan joven». Esa tarde, mientras Esteban limpiaba su panadería, la lluvia comenzó a caer sobre San Miguel. Las gotas golpeaban el tejado de lámina con un ritmo hipnótico, y el olor a tierra mojada se colaba por las rendijas de las ventanas. Era la primera lluvia real en meses, y los habitantes corrían por las calles para recoger agua en baldes y jarras. Esteban se asomó a la ventana y vio al niño, aún sentado en los escalones de la iglesia, completamente empapado. No se movía, no buscaba refugio. Simplemente permanecía ahí, dejando que la lluvia lo atravesara. Algo se removió en el pecho de Esteban. Tal vez fue la imagen de esa pequeña figura bajo la tormenta, o quizás el recuerdo de su propia soledad, pero sintió una compulsión irresistible. Tomó uno de los panés más grandes que le quedaban, lo envolvió cuidadosamente en papel encerado,
y salió corriendo bajo la lluvia. El niño no se movió cuando Esteban se acercó. Sus ojos negros lo siguieron, pero no mostró temor ni sorpresa. «Toma, mijo», dijo Esteban, extendiéndole el pan. «Debes tener hambre». Por un momento que pareció eterno, el niño simplemente lo miró. Luego, muy lentamente, extendió sus pequeñas manos y tomó el pan. Sus dedos estaban fríos como el hielo, pero Esteban notó que no temblaban. «¿Cómo te llamas?», preguntó suavemente. El niño no respondió, pero por primera vez en meses, una expresión diferente cruzó su rostro. No era exactamente una sonrisa, sino algo más profundo, reconocimiento, quizás. O gratitud. Esteban esperó unos minutos más, pero el niño no dijo nada. Finalmente, el panadero regresó a su tienda, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y inquietud. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Esteban no podía dejar de pensar en los ojos del niño. Había algo familiar en ellos, algo que no lograba identificar. Se quedó dormido con la lluvia golpeando su ventana, sin saber que su simple acto de bondad había puesto en marcha una cadena de eventos que cambiarían para siempre la tranquila existencia de San Miguel de los Olvidados. En la madrugada, el viento cambió de dirección, y con él llegaron sombras que nadie había visto venir. El gallo de don Aurelio cantó como todas las mañanas a las 5 en punto, pero ese amanecer del 1 de diciembre tenía algo diferente. Esteban se despertó con una sensación extraña en el pecho, como si el aire mismo hubiera cambiado de densidad durante la noche. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía cubierto de nubes grises que amenazaban con descargar nuevamente sobre San Miguel de los Olvidados. Se vistió con su ropa de trabajo habitual, pantalón de mezclilla gastado, camisa blanca y el delantal que había pertenecido a su padre. Al bajar a la panadería, encendió el horno de leña y comenzó a preparar la masa para el pan del día. Era un ritual que había repetido miles de veces, pero esta mañana sus manos temblaban ligeramente sin razón aparente. Mientras amasaba, recordó el encuentro de la noche anterior con el niño misterioso. La imagen de esas pequeñas manos frías tomando el pan se había grabado en su memoria. Por primera vez en meses, había sentido que hacía algo verdaderamente importante, algo que trascendía la simple supervivencia diaria. A las 7 de la mañana, cuando normalmente abría su negocio, Esteban se asomó a la plaza para ver si el niño seguía ahí. Los escalones de la iglesia estaban vacíos. Una punzada de decepción lo atravesó. Tal vez el pequeño había encontrado finalmente un lugar donde refugiarse, o quizás había seguido su camino hacia otro pueblo. Don Esteban. La voz de Tomás, el cartero, lo sacó de sus pensamientos. «Buenos días. ¿Ya vio que el niño no está?» «Sí, me di cuenta», respondió Esteban, secándose las manos en el delantal. «Qué raro, ¿verdad? Llevaba meses ahí, como si fuera parte de la iglesia. Mi esposa dice que seguramente se fue porque ayer lo vio a usted dándole pan. ¿Por qué habría de irse por eso?» Tomás se encogió de hombros. «¿Quién sabe, don Esteban? Ese chamaco siempre fue medio extraño. Algunos decían que traía mala suerte, que desde que llegó las cosas han estado peores en el pueblo». Esteban frunció el ceño. No creía en supersticiones, pero era cierto que la sequía se había intensificado después de la aparición del niño. Sin embargo, culpar a un crío hambriento de las desgracias del pueblo le parecía cruel e injusto. El día transcurrió con la lentitud habitual. Llegaron los clientes de siempre, doña Esperanza por sus bolillos matutinos, el maestro Rodríguez por el pan para la escuela, algunas madres comprando tortitas dulces para sus hijos. Pero todos comentaban la ausencia del niño misterioso. «Mejor así», murmuró doña Carmela, la costurera del pueblo, mientras elegía unos cuernitos. «Ese escuincle me daba escalofríos. Nunca es bueno que aparezcan niños de la nada. Era solo un chamaco con hambre», defendió Esteban. «Ay, don Esteban, usted siempre tan bondadoso. Pero mi abuela decía que hay niños que no son lo que parecen, que vienen de lugares oscuros a traer desgracias». Esteban no respondió, pero las palabras de doña Carmela se quedaron dando vueltas en su mente. ¿Realmente había algo extraño en el niño, o era simplemente el miedo y la ignorancia de un pueblo golpeado por la adversidad? Al mediodía, mientras preparaba el almuerzo en su pequeña cocina arriba de la panadería, escuchó voces alteradas en la calle. Se asomó a la ventana y vio a un grupo de hombres reunidos frente a la presidencia municipal. Reconoció a varios: don Raúl el herrero, Juvenal el mecánico, el licenciado Mendoza que manejaba los pocos asuntos legales del pueblo. Intrigado, Esteban bajó y se acercó al grupo. «¿Qué pasa?», preguntó. «Don Esteban», dijo don Raúl, un hombre corpulento con las manos manchadas de grasa,
venimos a hablar con el presidente municipal sobre el niño ese que desapareció. ¿Qué tiene que ver el niño con ustedes? Juvenal, un hombre nervioso de bigote ralo, se adelantó. Es que anoche pasaron cosas raras, don Esteban. Mi perro se la pasó ladrando toda la madrugada, como si hubiera extraños rondando. Y yo vi luces moviéndose cerca del cementerio, añadió otro hombre que Esteban no conocía bien. Coincidencias, murmuró Esteban, pero una sensación fría comenzó a trepar por su espalda. El licenciado Mendoza, un hombre delgado con lentes y traje siempre impecable a pesar del calor, carraspeó. Don Esteban, sabemos que usted fue el último en interactuar con el menor. ¿Notó algo inusual en él? Era un niño hambriento, nada más. Le di un pan por caridad cristiana. Nadie lo critica por eso, intervino don Raúl. Pero es extraño que justo después de que usted le diera comida, desapareciera en la noche. ¿Y qué sugieren? ¿Que no debería haber ayudado a un niño con hambre? Los hombres intercambiaron miradas incómodas. Finalmente, el licenciado Mendoza habló. Por supuesto que no, don Esteban. Solo queremos entender qué está pasando. Este pueblo ha sufrido mucho últimamente, y cuando aparecen elementos desconocidos, es natural que la gente se preocupe. Esteban regresó a su panadería con una sensación de irritación y desasosiego. La paranoia del pueblo lo molestaba, pero también comenzaba a sentir una inquietud que no podía explicar. ¿Por qué el niño había desaparecido justo después de recibir el pan? ¿Y por qué él mismo tenía esa sensación de que algo estaba a punto de cambiar? La tarde pasó sin más incidentes, pero Esteban notó que menos gente visitaba su panadería. Las miradas que recibía en la calle eran diferentes, más cautelosas. Algunos lo saludaban con la cortesía de siempre, pero otros desviaban la vista. Al caer la noche, mientras cerraba su negocio, el padre Joaquín se acercó. Esteban, he escuchado que hay murmuraciones sobre lo que pasó con el niño. Supersticiones, padre. La gente necesita a alguien a quien culpar por sus problemas. Tal vez, pero quería advertirte. Hay personas que están alteradas. Creen que al darle pan al niño, activaste algo. No sé qué, pero están asustados. ¿Activé algo? ¿Qué clase de disparate es ese? El padre Joaquín suspiró. En pueblos como este, donde la gente ha sufrido mucho, a veces la realidad y la superstición se mezclan. Ten cuidado, hijo. Esa noche, Esteban cenó solo como siempre, pero la comida le sabía diferente. Cada sonido en la calle lo ponía alerta, cada sombra que se movía fuera de su ventana lo hacía tensarse. Se durmió tarde, con la sensación de que ojos invisibles lo observaban desde la oscuridad. A las 3 de la madrugada, un sonido lo despertó. Pasos. Muchos pasos moviéndose con sigilo por las calles empedradas de San Miguel de los Olvidados. Esteban se incorporó en la cama, el corazón latiéndole fuertemente. Se acercó a la ventana y apartó ligeramente la cortina. Lo que vio le heló la sangre. El espectáculo que se desplegaba ante los ojos de Esteban desafiaba toda lógica. En la penumbra de la madrugada, iluminados apenas por la luz amarillenta de los pocos faroles que funcionaban en San Miguel de los Olvidados, se movían figuras silenciosas. Hombres. Muchos hombres. No eran los habitantes del pueblo. Estos eran más altos, más corpulentos, vestidos con ropa oscura que parecía absorber las sombras. Se desplazaban con una precisión militar, cada paso calculado, cada movimiento coordinado. Y todos, absolutamente todos, se dirigían hacia la panadería. Esteban retrocedió de la ventana, el corazón martilleándole en el pecho. Sus manos temblaban mientras buscaba a tientas la lámpara de su mesita de noche. La encendió con una cerilla, y la luz débil proyectó sombras danzantes en las paredes de su habitación. Esto no puede estar pasando, se dijo a sí mismo. Debe ser una pesadilla. Pero los pasos en la calle eran reales. El crujido de las botas sobre las piedras, el murmullo casi imperceptible de voces coordinándose, el sonido metálico de ¿armas? Se acercó nuevamente a la ventana, esta vez con más cautela. Los hombres habían formado un perímetro perfecto alrededor de su panadería. Esteban intentó contarlos, pero en la oscuridad era imposible determinar el número exacto. Sin embargo, parecían ser decenas. Uno de ellos, aparentemente líder, se adelantó hasta quedar directamente bajo la ventana de Esteban. Era un hombre de mediana edad, con el cabello canoso peinado hacia atrás y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Vestía un traje negro impecable, completamente inadecuado para el clima polvoriento del altiplano mexicano. Don Esteban Morales, dijo el hombre, y su voz tenía un acento que no era de la región.
Algo más urbano, más refinado. Sabemos que está despierto. Le sugerimos que baje. Tenemos que hablar. Esteban sintió que las piernas le flaqueaban. ¿Cómo sabían su nombre? ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Qué querían de él? No queremos lastimarlo, don Esteban, continuó el hombre. Solo queremos conversar sobre el niño al que usted ayudó ayer. ¿El niño? ¿Todo esto tenía que ver con el órfano silencioso al que había dado un pan? Esteban se vistió rápidamente, poniéndose los mismos pantalones y camisa del día anterior. Sus manos temblaban tanto que apenas podía abrocharse los botones. Antes de bajar, se asomó una vez más. Los hombres seguían ahí, inmóviles como estatuas. Parecían estar esperando con una paciencia infinita. No había gritos, no había amenazas explícitas, pero la tensión en el aire era palpable. Esteban bajó las escaleras de madera que conducían desde su vivienda a la panadería. Cada escalón crujía bajo sus pies, y el sonido parecía amplificarse en el silencio de la madrugada. Llegó a la puerta principal y se detuvo, la mano sobre el pestillo. Don Esteban, volvió a hablar el líder, le damos nuestra palabra de que no le haremos daño. Solo queremos información. Con el corazón en la garganta, Esteban abrió la puerta. El aire nocturno lo golpeó como una bocanada fría. Los hombres estaban exactamente donde los había visto desde la ventana, formando un círculo perfecto alrededor de la panadería. Ahora que los tenía más cerca, pudo ver que efectivamente portaban armas. No las mostraban de manera amenazante, pero las pistolas en las cartucheras y los bultos sospechosos bajo las chaquetas eran evidentes. El líder se acercó, y Esteban pudo ver sus ojos, grises como el acero, fríos pero no maliciosos. Mi nombre es Comandante Vázquez, dijo el hombre, extendiendo una mano que Esteban estrechó automáticamente. Lamento la hora y las circunstancias, pero era necesario. ¿Qué quieren de mí? Logró articular Esteban. Ayer usted le dio pan a un niño. Un niño que llevaba meses en este pueblo sin que nadie se acercara a él. Queremos saber exactamente qué pasó durante ese encuentro. No entiendo. Era solo un chamaco con hambre. Le di un pan, nada más. El comandante Vázquez asintió lentamente. ¿Le dijo algo? ¿Alguna palabra? ¿Algún gesto particular? No habló. Nunca hablaba con nadie. Tomó el pan y, bueno, creo que me agradeció con la mirada. ¿Cómo reaccionó exactamente cuando usted se le acercó? Esteban frunció el ceño, tratando de recordar cada detalle. No se movió, no mostró miedo. Parecía, como si me hubiera estado esperando. Los hombres intercambiaron miradas significativas. El comandante sacó un teléfono móvil del bolsillo interior de su chaqueta y marcó un número. Confirmado, dijo en voz baja. El contacto se realizó. El niño aceptó la ofrenda. Esteban sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Ofrenda? ¿De qué estaban hablando? Perdón, interrumpió, pero no entiendo nada. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué tiene que ver un pan con todo esto? El comandante Vázquez guardó el teléfono y miró a Esteban con una expresión que mezclaba respeto y algo parecido a la lástima. Don Esteban, ese niño al que usted ayudó no es un órfano común. Su verdadero nombre es Gabriel, y es el hijo de una persona muy importante. Una persona que ha estado buscándolo durante 3 meses. ¿Su padre? Su abuelo. Un hombre que, digamos que tiene muchos recursos y mucha influencia. También tiene muchos enemigos. Esteban comenzaba a entender la magnitud de la situación. ¿El niño había sido secuestrado? No exactamente. Había huido de casa después de presenciar algo que no debería haber visto. Algo relacionado con el trabajo de su abuelo. Desde entonces, ha estado moviéndose de pueblo en pueblo, siempre manteniéndose invisible, siempre desconfiando de los adultos. Pero ayer aceptó mi pan. Exactamente. Por primera vez en 3 meses, confió en alguien. Su abuelo lo ha estado buscando desesperadamente, y cuando sus exploradores informaron que Gabriel había aceptado ayuda de usted, bueno, él quiso conocerlo personalmente. ¿Su abuelo está aquí? El comandante Vázquez señaló hacia el extremo de la calle, donde Esteban distinguió una caravana de vehículos negros con los motores encendidos. Don Esteban, me pidió que le transmitiera su gratitud. Usted fue la primera persona en 3 meses que trató a su nieto con bondad genuina, sin esperar nada a cambio. ¿Dónde está el niño ahora? Seguro, con su familia. Pero hay algo más que debe saber. El comandante hizo una seña, y uno de sus hombres se acercó llevando una maleta de cuero negro. El abuelo de Gabriel quiere recompensar su bondad.
También quiere asegurar su discreción sobre lo que ha visto esta noche. Abrió la maleta, y Esteban contuvo la respiración. Estaba llena de billetes, más dinero del que había visto en toda su vida. No puedo aceptar esto, murmuró. Puede y debe, dijo el comandante con firmeza. Este pueblo ha sufrido mucho. Con este dinero puede ayudar a su comunidad, mejorar las condiciones de vida. Gabriel quería que fuera así. Nos pidió específicamente que cuidáramos del hombre bueno del pan. Esteban sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. El niño silencioso, que parecía tan perdido y vulnerable, había pensado en él, había querido ayudarlo. ¿Volveré a verlo alguna vez? Tal vez. Cuando sea seguro. Por ahora, debes saber que hizo algo extraordinario, don Esteban. En un mundo lleno de indiferencia, usted eligió la compasión. El comandante cerró la maleta y se la entregó. Una última cosa. Gabriel nos pidió que le dijéramos algo. Gracias por verme cuando otros me ignoraban. Con esas palabras, los hombres comenzaron a retirarse tan silenciosamente como habían llegado. En menos de 10 minutos, la calle volvió a estar desierta, como si todo hubiera sido un sueño extraño. Esteban se quedó parado en la puerta de su panadería, abrazando la maleta, mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo de San Miguel de los Olvidados con tonos rosados y dorados. Nada volvería a ser igual. Los primeros rayos del sol del 2 de diciembre se filtraron entre las nubes dispersas, bañando San Miguel de los Olvidados con una luz dorada que el pueblo no había visto en meses. Esteban permanecía sentado en los escalones de su panadería, la maleta de cuero negro a su lado, tratando de procesar todo lo que había vivido en las últimas horas. El pueblo comenzaba a despertar. Don Aurelio soltó sus gallinas al patio, doña Esperanza abrió los postigos de su casa, y los primeros madrugadores salieron a buscar agua fresca del pozo comunitario. Pero algo había cambiado en el aire. Una sensación de expectativa flotaba sobre las calles empedradas, como si el mismo pueblo presintiera que este día sería diferente. Esteban se levantó lentamente, sus piernas entumecidas por haber permanecido tanto tiempo en la misma posición. Cargó la maleta y subió a su habitación. La colocó sobre la cama y la abrió nuevamente, necesitando confirmar que no había sido una alucinación provocada por la falta de sueño. Los billetes seguían ahí. Miles y miles de pesos, más dinero del que había visto junto en toda su vida. Pero más que la cantidad, lo que lo emocionaba era el mensaje del niño: gracias por verme cuando otros me ignoraban. Gabriel. El niño tenía nombre, tenía una historia, tenía una familia que lo amaba y lo había estado buscando desesperadamente. Esteban pensó en todas las veces que había observado esa pequeña figura solitaria en los escalones de la iglesia, y en cómo el pueblo entero había elegido ignorarlo, tratarlo como si fuera invisible. Un golpe suave en la puerta de la panadería lo sacó de sus reflexiones. Bajó y encontró al padre Joaquín, con el rostro marcado por la preocupación. Esteban, hijo, ¿estás bien? Varios vecinos dijeron que escucharon ruidos extraños anoche, y tu panadería estuvo con las luces encendidas hasta muy tarde. Estoy bien, padre. Solo, pasaron cosas inesperadas. El sacerdote estudió el rostro de Esteban, notando las ojeras y la expresión distante. ¿Quieres hablar de ello? Esteban dudó. El comandante Vázquez había mencionado la discreción, pero no había especificado que no podía hablar con nadie. Y el padre Joaquín era, después de todo, un confesor. Padre, ¿alguna vez ha sentido que Dios pone a prueba su fe de maneras inesperadas? Todos los días, hijo. ¿Por qué lo preguntas? Anoche descubrí que el niño, que Gabriel tenía una familia que lo estaba buscando. Le contó al padre Joaquín una versión editada de los eventos, que había llegado gente buscando al niño, que habían agradecido su bondad, y que le habían dado una recompensa por haber cuidado de Gabriel cuando nadie más lo hizo. Es extraordinario, murmuró el padre. ¿Y dónde está el niño ahora? Con su familia. Seguro y amado. El rostro del padre Joaquín se iluminó. Gracias a Dios. Siempre sospeché que ese niño tenía una historia especial. Había algo en sus ojos, una sabiduría que no correspondía a su edad. Padre, quiero hacer algo con la recompensa que me dieron. Algo que ayude al pueblo. ¿Qué tienes en mente? Esteban había estado pensando en eso durante toda la madrugada. San Miguel de los Olvidados sufría de muchos problemas: la sequía, la falta de trabajo, las condiciones precarias de vida. Pero había algo que podía hacer de inmediato. Quiero organizar una gran comida comunitaria. Pan fresco para todos, sin costo. Y después, bueno, tal vez podamos pensar en proyectos más grandes.
Los ojos del padre se llenaron de lágrimas. Esteban, eso sería un verdadero milagro para este pueblo. Durante las siguientes horas, la noticia se extendió por San Miguel como ondas en un estanque. Esteban había anunciado que esa tarde habría pan gratis para todos los habitantes del pueblo, en agradecimiento por la bendición que había recibido. La reacción fue inmediata y variada. Algunos, como Doña Esperanza y el maestro Rodríguez, se mostraron genuinamente emocionados y agradecidos. Otros, especialmente aquellos que habían murmurado supersticiones sobre el niño misterioso, se acercaron con cautela y curiosidad mal disimulada. ¿De verdad va a regalar pan, don Esteban?, preguntó Juvenal el mecánico, rascándose la cabeza. ¿Y de dónde sacó el dinero para eso? Digamos que recibí una bendición inesperada, respondió Esteban, sin entrar en detalles. A medida que avanzaba la mañana, Esteban se sumergió en el trabajo más intenso de su vida. Preparó masa tras masa, encendió todos los hornos disponibles, y pidió ayuda incluso a su competencia, la pequeña panadería de Doña Rosa al otro lado del pueblo. Cuando ella se enteró del plan, no dudó en ofrecer su horno y sus manos. Esteban, esto es hermoso, le dijo mientras amasaban juntos. Hace años que no veo al pueblo tan animado. Y era cierto. Había algo en el aire que trascendía la promesa de pan gratis. Los niños corrían por las calles con más energía, las madres se reunían en grupos conversando animadamente, y hasta los hombres más taciturnos del pueblo mostraban sonrisas tímidas. El padre Joaquín llegó a la panadería al mediodía, acompañado de varias mujeres del grupo de catequistas. Venimos a ayudar, Esteban. Si vas a alimentar a todo el pueblo, necesitarás todas las manos posibles. Lo que siguió fue algo que San Miguel de los Olvidados no había experimentado en décadas, una verdadera colaboración comunitaria. Las mujeres organizaron mesas largas en la plaza central, los hombres consiguieron sillas y bancos de todas las casas, los niños decoraron el espacio con flores silvestres que habían brotado después de la lluvia del día anterior. Don Raúl el herrero, el mismo que había liderado la sospecha sobre el niño, se acercó a Esteban a media tarde. Don Esteban, quiero pedirle disculpas por lo de ayer. No tenía derecho a cuestionar su bondad. No hay nada que perdonar, don Raúl. Todos estamos pasando por tiempos difíciles. Aún así, usted nos está demostrando lo que significa ser verdaderamente cristiano. A las 5 de la tarde, cuando el sol comenzaba a descender hacia las montañas, todo estaba listo. La plaza central de San Miguel se había transformado en un comedor al aire libre. Las mesas largas estaban cubiertas con manteles improvisados, y sobre ellas se alineaban canastas y canastas de pan fresco, bolillos dorados, pan dulce, tortitas, cuernitos, y hasta algunos panes especiales que Esteban había preparado siguiendo recetas de su abuelo. El aroma era celestial. Se extendía por todas las calles del pueblo, atrayendo incluso a las familias más recias que habían dudado en participar. «Vecinos de San Miguel», gritó Esteban desde el centro de la plaza, y gradualmente todas las conversaciones se fueron apagando. Hoy celebramos algo muy especial. Celebramos que en tiempos de dificultad, la bondad sigue existiendo. Celebramos que los milagros ocurren cuando menos los esperamos. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Esteban continuó. Ayer ayudé a un niño que tenía hambre, y esa pequeña acción trajo bendiciones que nunca imaginé. Pero la verdadera bendición no es lo que yo recibí, sino lo que podemos compartir juntos. El padre Joaquín se adelantó y bendijo los alimentos. Luego, como si fuera una ceremonia sagrada, cada familia se acercó a las mesas para tomar su pan. Lo que siguió fue mágico. Los habitantes de San Miguel, que durante meses habían vivido aislados en su sufrimiento individual, comenzaron a hablar entre sí. Los niños jugaban entre las mesas, los adultos compartían historias, y los ancianos sonreían recordando tiempos mejores. Doña Esperanza se acercó a Esteban con los ojos húmedos. Don Esteban, hace 3 años que murió mi esposo, y desde entonces casi no hablaba con nadie. Hoy me siento viva otra vez. El pan sabe mejor cuando se comparte, Doña Esperanza. Mientras observaba la escena, Esteban pensó en Gabriel. El niño silencioso que había aparecido en el momento exacto en que el pueblo necesitaba recordar su humanidad. Su presencia misteriosa había sido, en retrospectiva, una prueba. ¿Serían capaces los habitantes de San Miguel de ver más allá de sus propios temores y prejuicios? La mayoría había fallado esa prueba inicial, pero Esteban había aprendido algo valioso. A veces, una sola persona que elige la compasión puede cambiar el rumbo de toda una comunidad. Al caer la noche, cuando las últimas familias se retiraban a sus casas llevando pan extra para el desayuno del día siguiente, el maestro Rodríguez se quedó ayudando a limpiar.
Don Esteban, ¿puedo preguntarle algo? Claro, maestro. Ese niño. Gabriel. ¿Cree usted que sabía lo que iba a pasar cuando aceptó su pan? Esteban reflexionó sobre la pregunta. Recordó los ojos del niño, esa mirada antigua y sabia que había notado desde el principio. Creo que Gabriel sabía muchas cosas que nosotros no sabíamos. Pero sobre todo, creo que sabía reconocer un corazón bondadoso cuando lo veía. ¿Y ahora qué sigue para usted? Esteban miró hacia las montañas que rodeaban San Miguel de los Olvidados. Tenía planes. Con el dinero que le habían dado, podría ayudar a perforar un pozo más profundo para el pueblo, tal vez establecer un programa de alimentación permanente para las familias más necesitadas. Podría convertir su panadería en algo más que un negocio, un centro de esperanza para la comunidad. Ahora sigue lo más importante, maestro. Seguir eligiendo la bondad, todos los días, aunque nadie esté mirando. Esa noche, mientras Esteban se preparaba para dormir, encontró algo que no había notado antes, un pequeño papel doblado dentro de la maleta de dinero. Lo desdobló con cuidado. Era un dibujo hecho por manos infantiles. Mostraba a un hombre alto con delantal, claramente el mismo, dándole pan a un niño pequeño. En la parte superior, escrita con letra temblorosa pero clara, había una frase. Para el hombre que me vio cuando era invisible. Gracias por enseñarme que todavía hay bondad en el mundo. Gabriel. Esteban abrazó el dibujo contra su pecho, sintiendo que su corazón se llenaba de una calidez que no había experimentado desde la muerte de su esposa Carmen. Por primera vez en 2 años, no se sintió solo. Afuera, San Miguel de los Olvidados dormía en paz. El viento nocturno llevaba el aroma persistente del pan fresco, y en los sueños de sus habitantes, florecían campos verdes y futuros llenos de esperanza. Gabriel, el niño silencioso que había aparecido como un fantasma y desaparecido como un milagro, había dejado el regalo más valioso de todos, la certeza de que los actos de bondad, por pequeños que parezcan, pueden transformar mundos enteros. Y en algún lugar, seguro con su familia pero con el corazón conectado para siempre a un pequeño pueblo del altiplano mexicano, un niño de ojos antiguos sonreía, sabiendo que había encontrado exactamente lo que había estado buscando, un recordatorio de que la humanidad, en su esencia más pura, sigue siendo buena. El milagro de San Miguel de los Olvidados no había sido el dinero, ni la comida, ni siquiera el misterioso rescate nocturno. El verdadero milagro había sido mucho más simple y mucho más poderoso. Un hombre que eligió ver a un niño invisible, y al hacerlo, ayudó a todo un pueblo a recordar cómo verse unos a otros. En los meses siguientes, cuando los viajeros preguntaran por qué San Miguel de los Olvidados había florecido súbitamente después de años de declive, los habitantes siempre contarían la misma historia, la del panadero bondadoso y el niño silencioso que les enseñó que los milagros más grandes comienzan con los gestos más pequeños. Y siempre terminarían la historia de la misma manera. Si alguna vez ven a alguien que necesita ayuda, no pregunten de dónde viene o hacia dónde va. Solo denle lo que puedan dar, con amor. Nunca saben qué bendiciones pueden llegar cuando menos las esperan.